Sin lugar a dudas, la astrología es una de las grandes disciplinas que el ser humano ha creado a lo largo de la historia de las culturas y de la evolución del pensamiento y de las ciencias, métodos y técnicas prácticas para poder encontrar un pensamiento, una respuesta a las grandes preguntas que a todos sin igual, en el fondo nos competen, que son ¿qué hacemos aquí en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, para mí, la astrología es una de esas grandes competencias que todo aquel que esté preocupado e interesado en conocer las líneas del pensamiento y el conocimiento debe practicar o al menos aprender o entender en sus preceptos básicos, ¿no? Puesto que la astrología no es otra cosa que una síntesis de muchos elementos cognoscibles que nosotros como humanidad hemos logrado alcanzar. Esos elementos son conclusiones intelectuales de conocimiento, pero también de aplicación de premisas que nos aportan una profundidad interna. Esas premisas nos llevan a grandes experiencias, experiencias con lo que podemos llamar ego, que no es otra cosa que un constructo de nuestra personalidad que debemos entender para poder subsanar en sus defectos y maximizar en sus virtudes, puesto que el ego tiene muchas virtudes también. Y también a un nivel espiritual o transpersonal. Transpersonal es una palabra muy usada en ciertas líneas esotéricas, disciplinas como la astrología o, bueno, como el tarot, etcétera, ¿no? La transpersonalidad hace mención a aquello que está por encima de la vida humana, sería la vida metahumana, y que en el fondo penetra ya en el universo espiritual o superior de gran moral y gran verdad, que en el fondo es lo que queremos alcanzar cuando estamos optando por el conocimiento y por estas nuevas fuentes de sabiduría, ¿no? ¿Cuál es esa verdad que está por encima de nosotros? Esa gran verdad, esa gran verdad está supuestamente disponible para todos. Y digo supuestamente porque, claro, nadie puede garantizar que existe una verdad absoluta, siempre es una verdad relativa en torno a todos nosotros. Todos nosotros, cualquiera que te diga tengo la verdad absoluta, no será sino una versión relativa de la verdad absoluta, puesto que nadie tiene la verdad absoluta. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos siglos, cuántos profetas han aparecido diciendo que tenían la verdad absoluta y han movilizado a un pueblo a la guerra, a la muerte, al asesinato, a la hambruna. En este sentido, la astrología no es una religión, no es una disciplina profética, ni siquiera es una mancia divinatoria. Es simplemente una herramienta muy poderosa para poder aplicar en los ámbitos de terapia, ámbitos terapéuticos, pero también en otros muchos simplemente filosóficos, como por ejemplo, por decir alguna cosa, aquellos ámbitos existencialistas o incluso nihilistas que buscan fuentes de conocimiento para poder entender esas grandes preguntas que antes dije, ¿no? La astrología, como hemos dicho a lo largo de esta clase, se puede dividir tanto en diferentes eventos históricos, diferentes momentos, como en diferentes culturas y también en diferentes ámbitos. Es decir, no es lo mismo estudiar las matemáticas en el mundo griego que estudiar las matemáticas en el mundo árabe, que estudiar las matemáticas en el siglo XX. Sin embargo, nosotros que estamos en el siglo XXI estudiaríamos las matemáticas como un todo, con esos estadios de evolución que serían las etapas históricas, ¿no? Pues en la astrología, a la hora de estudiar, debemos entender lo que estamos estudiando. Es decir, si vemos una teoría astrológica, deberíamos saber en qué momento cultural se encuentra su génesis
eh, cuándo nació, y también deberíamos saber en qué momento histórico se dio. Por ejemplo, no es lo mismo un pensamiento del mundo antiguo que un pensamiento medieval. El mundo antiguo fue muy diferente al mundo medieval. Y eso se percibe en la astrología antigua y en la astrología medieval. Y me gustaría, para cerrar esta clase, me gustaría que quedara muy claro que nosotros como estudiosos y como personas que hayamos conocimientos astrológicos, debemos reconocer perfectamente en qué líneas se hallan esas teorías y situarlas cultural, históricamente, ¿vale? Y entender, entender cuál es su nivel práctico. Es decir, no es lo mismo una teoría de la reencarnación, que por ejemplo que la Cábala habla de ello, ¿no? Gilgulim diría que nosotros volvemos a encarnarnos para seguir trabajando en nuestras carencias, en nuestros defectos y seguir puliendo nuestro espíritu, ¿no? Lo que llamarían karma en la India y tikkun en la Cábala, ¿no? Aunque no son exactamente lo mismo, pero bueno, realmente para entender el concepto de reencarnación deberíamos entender que la Cábala es una sabiduría, es una fuente de pensamiento, de sabiduría, de conocimientos muy antigua y que está impregnada de valores metafísicos que se escapan a la propia cultura científica moderna y contemporánea. Y si hacemos una lectura historicista desde el presente de aquello que es pasado, obviamente el pasado se va a desvirtuar por esa lectura subjetiva desde el presente. Debemos entender que la astrología ha evolucionado con el paso del tiempo con el ser humano de forma correlativa y que todas esas teorías que están en la antigüedad no son menos válidas. Simplemente debemos entender que son teorías de la antigüedad, que son teorías de la antigüedad, y conocer el nivel práctico. Primero, un nivel práctico filosófico, es decir, el concepto de reencarnación puede ser muy práctico en términos filosóficos. Podría incluso ser una reencarnación en el mismo cuerpo físico. Una persona que, por ejemplo, hace un cambio radical en su vida podría reencarnarse de forma metafórica, ¿no? Podríamos trabajar este concepto metafórico. Si lo queremos trabajar de forma literal, podríamos emitir una suposición de que realmente la persona se encarna de un cuerpo a otro de forma constante. ¿Por qué no? Puede ser. Es un supuesto. Es un supuesto. La astrología puede trabajar con supuestos. Lo importante es que sepamos que es un supuesto. Con esto quiero decir que la astrología es muy flexible, es tan flexible como nosotros tengamos la capacidad de flexibilizar el conocimiento y aplicarlo. Bien, imaginémonos por un segundo que existe la reencarnación y que nuestra carta astrológica natal define la vida pasada, nuestras incorrecciones, etcétera. Esta teoría es interesante y es una teoría que puede aplicarse no tanto para encontrar una verdad absoluta sobre la reencarnación, sino para encontrar evidencias de cuáles son los aspectos débiles de la persona en el momento del nacimiento y cuál es la planificación o la estrategia que podría adquirir para suplir esa debilidad y fortalecer tanto su personalidad como su conducta y sus resultados en su vida. Si nos damos cuenta, la astrología requiere que nosotros, como o bien astrólogos o bien estudiosos de la astrología, nosotros abramos nuestra mente, flexibilicemos del todo nuestra forma de entender el mundo y la historia del mundo, así como el conocimiento y todo lo que ha extraído el ser humano de su propia mente, ¿no? Buscando esa supuesta verdad, y que aprendamos a encontrar un equilibrio obligatorio entre lo que es ciencia, filosofía y magia. ¿Ok? Magia desde el punto de vista metafísico, aquí hay algo que se escapa al concepto humano, ¿no? Filosófico desde un punto de vista intelectual, es decir, la astrología es un vergel filosófico y se puede aplicar de infinitas maneras, ¿no? Y científico desde un punto de vista técnico y metódico, en el cual
como sabemos, porque lo hemos visto en esta clase, la falsabilidad digamos, los ámbitos científicos han intentado experimentalmente demostrar que la astrología funciona, barra, no funciona. Y claro, no hay evidencias. No se ha podido demostrar que la astrología es una ciencia aplicada. Lo que sí se puede demostrar es que se pueden aplicar las técnicas y los métodos de la astrología para encontrar nuevas vías de evolución, de desarrollo o de entendimiento de nuestras capacidades. Y esto es lo más interesante, que la astrología no es una ciencia fría, es una ciencia caliente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una ciencia que necesita la magia y la filosofía. Por tanto, un buen astrólogo debería ser aquel que entiende la ciencia y la practica, tanto como entiende la filosofía y la magia y la pueden practicar. No quiere decir que tenga que ser un mago. Quiere decir que debe entender los axiomas mágicos y filosóficos de la propia astrología para hallar ese equilibrio entre magia, filosofía y ciencia. Solamente en ese equilibrio la astrología será 100% efectiva y útil. Porque imaginémonos en una consulta que tenemos herramientas de astrología como psicólogo. Ese psicólogo penetra en la psique humana y eso es algo teórico, es decir, se supone que existe una mente. De hecho, dentro del ámbito de la psicología se habla de la teoría de la mente, theory of the mind, theory of mind. Esta teoría de la mente, esta teoría de la mente presupone que existe una mente y la demuestra no a través de la aplicación directa, sino de la aplicación indirecta. Y esto es muy interesante. Si podemos demostrar que existe una mente a través de la aplicación indirecta, ¿por qué no podemos demostrar que la astrología como recurso o como herramienta puede también funcionar a través del método indirecto? Realmente sí se podría realizar siempre que se sumara a otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la psicología. De hecho, en el siglo XX sabemos que se ha dado o se da la psicología astrológica o la astrología psicológica, ¿no? Que es muy interesante y muy rica y realmente permite que podamos aplicar en el mundo real, a través de la terapia psicológica, conceptos puramente astrológicos. Claro, para esto se requiere que el astrólogo tenga nociones de psicología, o mejor dicho, sea psicólogo. Es que, claro, la astrología es muy compleja y la psicología también. Nadie puede garantizar que nosotros, simplemente leyendo un libro o dos o viendo unos tutoriales, podamos aplicar astrología. ¿Por qué? Porque la astrología requiere, como he dicho, de disciplinas que la doten de un cuerpo completo, ¿vale? La astrología se podría decir que es un cuerpo simbólico, un corpus symbolicum. Como cuerpo simbólico funciona, pero el cuerpo simbólico no es un cuerpo completo. El cuerpo simbólico debe encontrar un cuerpo material. La simbología debe encontrar un cuerpo por el cual expresarse. ¿Y qué mejor cuerpo que la psicología, por ejemplo? Un buen psicólogo que sea un buen astrólogo realmente tiene herramientas de sobra para hacer terapias revolucionarias. No es por tanto que la astrología funcione per se, es que funciona cuando se adhiere a un buen profesional. Y eso es lo importante, ¿vale? Al igual que el tarot, por ejemplo, son herramientas que no deben ser divinizadas, solo son herramientas. Ahora, también démosle la dignidad y la nobleza que necesitan y que merecen, puesto que la astrología, aparte de ser una disciplina práctica muy compleja y muy amplia, es también resultado de miles y miles de años de evolución del pensamiento humano. Hasta la próxima clase.